Muy buenas tardes. Llegó el esperado día de la entrevista que hemos venido anunciando en conjunto de nuestro estudio AML Defensa de Mujeres con la consultora Magenta. Hemos preparado esta instancia abierta a todo el público en la que tendremos el agrado de entrevistar a la profesora Alda Facio, junto con mi compañera y socia del estudio jurídico, Daniela López Leiva, que se encuentra aquí presente, y también Atilio Maquiavelo en representación de la consultora Magenta. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Hola Atilio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muy Sí, entusiasta aquí de poder participar de este espacio. sí, absolutamente. Bueno, como ya veníamos conversando, ¿cierto? Ha llegado el día en el que tenemos aquí a nuestra invitada Alda Facio. Daniela, si nos puedes ilustrar respecto del tremendo currículum de la profesora. Sí, por supuesto. Y bueno, agradecer las palabras de Francisca y primero sumarme a lo contenta que nos tiene poder dialogar y conversar con una de las referentes más importantes que tiene Hispanoamérica como jurista feminista. Sin duda es una de las personas que influye directamente en la formación de todas aquellas que nos dedicamos a la abogacía desde la perspectiva feminista, ya sea litigando, ya sea en los estudios feministas, ya sea en cualquier instancia en que se encuentre una abogada que quiera impulsar la perspectiva feminista. En ese contexto, la profesora Alda Facio es jurista y escritora feminista, con un posgrado en jurisprudencia comparada y derecho internacional de la Universidad de Nueva York, y es considerada una experta internacional en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres. Como experta, en junio de 2014 fue electa por el Consejo de Derechos Humanos para integrar un mecanismo del Consejo compuesto por 5 relatoras especiales, denominado el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra la Mujer y las Niñas. Es fundadora y directora académica del Instituto de Derechos Humanos de las Mujeres por 15 años. Tuvo su sede en la Universidad de Toronto y hoy día ofrece cursos en distintas universidades, incluyendo Oxford University. Es asesora permanente de Jazz, Asociadas por lo Justo, una organización de la sociedad civil con sede en Washington, D.C. y México, fundadora y presidenta de la Fundación Justicia y Género, con sede en Costa Rica, fundación que se dedica a apoyar la incorporación de la perspectiva de género en el accionar de los estados, particularmente los poderes judiciales en Latinoamérica. En 2005 fue nombrada asesora del secretario general de la ONU para su estudio a profundidad de la violencia contra las mujeres y fue una de las redactoras de los primeros borradores de la Convención Belén do Pará, así como la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, participó en la redacción del protocolo facultativo de la CEDAW y por más de 35 años ha trabajado para difundir la CEDAW y para que las defensoras la utilicen más como uno de sus instrumentos legales más importantes. Desde hace años apoya la iniciativa de mujeres indígenas que surgió en Guatemala, pero hoy día tiene el respaldo de miles de indígenas de todo el mundo para que el Comité de la CEDAW adopte una recomendación general sobre los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas. En 1997 fundó el Caucus de Mujeres por una justicia de género en la Corte Penal Internacional, convirtiéndose en su primera directora. Es reconocida mundialmente por sus aportes en la incorporación de la perspectiva de género en la definición de los delitos contra las mujeres a nivel internacional. Ha escrito varios libros y cientos de artículos sobre derechos humanos y la condición de las mujeres para distintas publicaciones. También ha sido jueza del Juzgado Civil de Goicoechea y ha participado como jueza en varios tribunales populares alrededor del mundo. Ha sido profesora en varias universidades de distintos países sobre derechos humanos, violencia y delitos contra las mujeres. Varios de sus cuentos cortos han sido publicados en distintas antologías latinoamericanas. Cabildeó para la creación de la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica, de la cual fue nombrada directora general. Por más de 15 años fue corresponsal de la revista FemPress, revista latinoamericana que tuvo sus sedes en México y Santiago de Chile. Con esta presentación, que sin duda también es escueta para el gran aporte que ha hecho doña Alda Facio precisamente al avance de los derechos humanos de las mujeres. La quiero presentar y le doy la más cordial bienvenida y agradezco sin duda su disponibilidad por querer conversar con nosotras en este espacio. Muy bienvenida, profesora Alda. Muchas gracias, estoy muy contenta
estar aquí. Ay, estamos muy contentas nosotras de tenerlo a ustedes. Le agradezco demasiado por estar acá. Y queremos iniciar con usted un diálogo que Francisca va a iniciar sin duda y ahí nos va comentando con toda la comodidad del mundo porque la idea es llegar a la cercanía precisamente a todas las personas que nos siguen, defensoras y defensores de derechos humanos, en particular de las mujeres, niñas y adolescentes, que están muy, muy, muy entusiastas por poder ver esta entrevista y escucharla a usted. Así es, profesora Alda, muchas gracias y muy bienvenida. Como le contábamos en un inicio, nosotras somos un estudio jurídico que trabaja exclusivamente en defensa de mujeres aplicando la perspectiva de género. En ese sentido también nos hemos autoencomendado la tarea de hacer un importante trabajo de difusión respecto de qué es lo que significa la perspectiva de género y en definitiva que haga un sentido colectivo, ¿verdad?, respecto de su necesidad para efectos de los derechos humanos. Y en esa materia, efectivamente, usted ha sido pionera en develar que el derecho tiene género y que no es precisamente cierto el masculino, sino que, o sea, perdón, que no es precisamente el femenino y que no tiene un carácter neutral ni objetivo. Y esa develación, ¿cierto?, se vuelve una develación central respecto de la perspectiva de género. ¿Podría entonces usted explicarnos esa tremenda develación que ha dado esta razón y sentido a la idea de la perspectiva de género? Sí, claro, con mucho gusto. Digamos, algo que le debemos a las feministas de los siglos pasados, ¿verdad? Es haber puesto en primera plana a las mujeres, ¿verdad? Es decir, las mujeres existimos, también queremos tener voz en lo que, cómo la sociedad se organiza, etcétera. Y eso fue importantísimo para develar en otras disciplinas, no tanto en el derecho, como no había una perspectiva humana, sino más bien una perspectiva androcéntrica, o sea, que la historia, la sociología, la antropología, todo se ha escrito y estudiado e investigado desde la perspectiva de los hombres y de ciertos hombres también, ¿verdad? Pero definitivamente de ninguna mujer. Y eso afecta entonces la historia, ¿verdad? Como yo siempre pongo el ejemplo de cuando Cristóbal Colón llegó a México, bueno, Cristóbal Colón, y cuando llegaron los españoles a México, hay un relato que habla de que llegaron los indios a saludar a los españoles y trajeron con ellos a sus mujeres, sus perros. O sea, eso te demuestra que quien está contando el cuento no es alguien que está pensando en hombres y mujeres, sino que los hombres son los que actúan y traen a las mujeres y a los perros y a los niños y a los gatos, etcétera. Entonces, eso nos permitió a las feministas bueno, yo antes de ser abogada ya había empezado a pensar en que el derecho es muy masculino porque ya había trabajado con el derecho en Naciones Unidas y me daba cuenta que era tan masculino, ¿verdad? Que no pensaba ni que existían las mujeres, pero mucho menos que existía una relación de poder entre hombres y mujeres. Y entonces lo que hace demostrar que algo que se cree objetivo y neutral no es tan objetivo ni neutral es muy difícil, ¿verdad? La gente resiste mucho y al principio en los 80s me costaba mucho que los abogados y abogadas y jueces creyeran que el derecho tenía una perspectiva, entonces había que demostrarlo, ¿verdad? En las sentencias, demostrarlo en las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, uno que se me viene un ejemplo es como buen padre de familia, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que habla de una persona honesta, de una persona que es responsable de sus actos. ¿Y por qué padre? ¿Verdad? Porque entonces eso cuesta mucho, pero se ha hecho suficiente, ¿verdad? Ya hay muchos estudios que demuestran la no neutralidad del derecho, cómo el hombre es el modelo de los derechos, y eso en derechos humanos pasa mucho, ¿verdad? Tan es así que en derechos humanos, antes de 1993,
la violencia contra las mujeres no era considerada un asunto de derechos humanos, porque, porque, porque las mujeres no éramos humanas, entonces lo que nos pasaba a nosotras no era protegido por los derechos humanos. Y fue todo un movimiento para lograr que Naciones Unidas declarara, ¿verdad?, que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces son muchas cositas que van sumando, ¿verdad? Ejemplos, investigaciones, ver las sentencias que van sumando, aceptando que el derecho sí tiene un género y que el género es el masculino porque es el hombre, y además, como les decía, el hombre blanco, heterosexual, profesional, casi siempre, que es el modelo de lo humano. Entonces, esa persona es el que está hecho, las instituciones del derecho están hechas para proteger los derechos e intereses de esa persona. Y entre más se aleja una persona de ese modelo de lo humano, entre más se aleja, menos derechos tiene, ¿verdad? Sí, Menos derechos van a ser protegidos. Entonces, por ejemplo, los hombres indígenas ya están alejados del hombre blanco, un hombre indígena, un hombre con discapacidad, un hombre homosexual, no va a tener la misma protección que un hombre blanco heterosexual, o no necesariamente blanco, sino de la etnia dominante, porque ahora que como les hablábamos antes, que estuve en lo global, pues siempre vemos que las leyes por ejemplo, en África, no es que el modelo es un hombre blanco, el modelo es un hombre negro, pero de una etnia dominante, de la religión dominante. En cada país es diferente, pues en nuestra región sería la Iglesia Católica, pero en otras regiones es otras religiones, pero siempre el que más va a ser protegido por el derecho es el que reúne esas características de ser el modelo de lo humano. Y las mujeres, por ser lo más diferentes, por más que seamos también blancas y heterosexuales y profesionales, no somos ese modelo de lo humano, y en muchas cosas no va a protegernos el derecho. Entonces, por eso la perspectiva de género demuestra esto, ¿verdad? Que no es neutral, y demuestra, para mí una perspectiva de género, si no demuestra las relaciones de poder entre hombres y mujeres, no es una perspectiva de género. Y si demuestra las relaciones de poder entre mujeres también y entre hombres, ¿verdad? Que todas las relaciones de poder jerárquicas y sexualizadas que tenemos en nuestras sociedades. Exacto. Profesora, a propósito de esa pregunta, porque es muy cierto que ha sido una lucha que usted misma le ha dado una visión histórica súper importante, que entendiera la necesidad de la perspectiva de género para que el derecho efectivamente pueda otorgar ciertos grados de igualdad en el acceso a la justicia. Si no, las mujeres, en estricto rigor y en general todos, como usted bien señaló, todo aquel o toda aquella que no se acerque a este modelo de lo universal y de lo deseado por el derecho, termina teniendo menos derechos y termina estando en una posición de subordinación. En ese contexto, ha pasado que el movimiento feminista contemporáneo, en particular en nuestro país, ha mostrado mucha desconfianza con las instituciones. Y una de las instituciones que han sido apuntadas de manera directa es precisamente el acceso a la justicia. Es el Poder Judicial, es el ente persecutor como el Ministerio Público, la Fiscalía, es decir, el sistema de justicia en general. Y una performance que fue bastante conocida a nivel mundial porque replicó, hizo mucho eco a nivel internacional, fue precisamente la del colectivo Las Tesis, que es un colectivo chileno feminista que precisamente en un fragmento de El violador en tu camino, como se llama, dice: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. En ese contexto, ¿cómo observa la aplicación e interpretación del derecho por las operadoras de justicia? En particular, quizás este desencuentro del movimiento feminista contemporáneo, de mujeres que en cierto rigor son usuarias del Poder Judicial y que muchas veces han buscado amparo, por ejemplo, cuando denuncian violencia que viven, en particular con la vitalidad que gozan los estereotipos de género en el acceso a la justicia. Sí, bueno, y también estando como relatora de discriminación contra las mujeres, me tocó varios casos de mujeres demostrando, ¿verdad? Pidiéndonos a nosotros que interviniéramos porque
en su caso había intervenido muchísimos estereotipos, ¿verdad? Los muchos estereotipos de género que tienen los jueces. Uno que me impresionó tanto fue de una mujer violada, ¿verdad? Que el juez dijo que no estaba comportándose como una mujer violada, ¿verdad? Que no lloró, que dio su testimonio así con toda la frialdad que el tipo le había hecho esto, y que además era muy grande, y que una mujer tan grande podía haberse defendido del violador, a pesar de que el violador tenía una pistola, ¿verdad? Pero para el juez ese, ella tenía que haberse defendido y estar muerta, como decía otro juez hace muchos años, antes de esto de la perspectiva de género, pero sí lo decía abiertamente, que para él la única mujer violada era una mujer muerta, porque había peleado hasta su moralidad y su pudor lo había peleado con la vida, ¿verdad? Entonces, qué fácil decir eso, ¿verdad? Sí, eso, para mí solo si está viva quiere decir que no fue violada, que en algún momento consintió, ¿verdad? O que la violencia no es significativa, porque sí puede relatarlo. Sí, en el caso de esta mujer, que era una mujer sueca que fue violada por un hombre indígena, por supuesto ella era más alta que él, pero entonces ahí entraron todos estos estereotipos y no le creyeron, ¿verdad? Que ella había sido violada. Y lo mismo con la manada en España, ¿verdad? Que la mujer no se comportó, no estaba deprimida todo el mes, siguió saliendo, eso no es permitido. Muchísimos estereotipos que existen y que son hasta contrarios a la ley, a lo que dice la ley, ¿verdad? Pero entonces los estereotipos son tan fuertes que ciegan a los juzgadores y juzgadoras ante un razonamiento jurídico real y juzgan de acuerdo a sus prejuicios, que es lo que son los estereotipos, son prejuicios. Y por eso para mí es tan importante. Pues yo trabajo muchísimo con jueces y juezas, o trabajaba, ya no me ha tocado tanto, pero que lo primero que tienen que hacer es concientizarse de su sexismo interiorizado, ¿verdad? Porque siempre te dicen, no, yo como juez, ¿cómo se le ocurre que voy a ser machista o sexista? Yo soy, y ya yo logré la igualdad, y en mi casa todo el mundo es igual, etcétera. Entonces, hacer un taller con jueces y juezas es empezar porque reconozcan que sí son sexistas, porque nadie se salva del sexismo en este planeta, por lo menos. Algunas personas lo tienen más interiorizado, más y otras menos, pero todos tenemos, así como también todos somos racistas y todos tenemos homofobias, etcétera. Entonces esa es por eso en la metodología que yo diseñé, el primer paso es concientizarse, y siempre digo que tiene que tomar en cuenta la realidad en que se vive, ¿verdad? En que se está viviendo, y ver, solo abrir los periódicos, se da uno cuenta del machismo que hay en cada país, ¿verdad? Con los cuerpos de mujeres anunciando unas llantas o ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver con lo que se está vendiendo, porque lo que se está usando es el cuerpo de las mujeres para vender algo, y eso es muy importante que se den cuenta, porque los jueces especialmente creen que están por encima de la socialización y de las creencias sociales, y entonces no van a ser afectados por todas las ideas que hay de lo que es una mujer, de lo que es una mujer buena, de lo que es una mujer mala, cómo tiene que comportarse una mujer, etc. Exacto. Sí. Así es. De hecho, justamente la tecnificación y la formación dentro de los operadores y operadoras de justicia es algo que está súper al debe, por lo menos en nuestro país, y me imagino que no es tanto más distinto en el resto de Latinoamérica, pero también a nivel legal existe mucha deficiencia. Por ejemplo, nosotras en Chile ni siquiera contamos con una ley integral respecto de la violencia de género que logre visibilizar ciertos distintos tipos de violencia o las distintas formas de ocurrencia, y que defina también las obligaciones del Estado, las obligaciones que el Estado tiene respecto de estas materias, habiendo, ¿cierto?, una especie de relegación a lo cultural, como si todos fuéramos un poco responsables, ¿cierto?, de este fenómeno,
sin que el Estado tome acciones concretas para, en definitiva, hacerse cargo de los mandatos internacionales en cuanto a la erradicación, prevención y sanción de la violencia. En ese sentido, si pensamos en un Estado de derecho moderno, ¿cómo debiéramos pensar la igualdad ante la ley? Sí, porque en la mayoría de nuestros estados todavía está lo que permea en las constituciones y las leyes es la noción de igualdad formal, ¿verdad? De la igualdad de que hay que tratar a todo el mundo idénticamente a pesar de que tiene miles de excepciones. Pero la idea es, y lo vemos en Estados Unidos muchísimo cuando siempre están diciendo, no lo trató igual porque no lo trató idénticamente, como si los humanos necesitábamos trato idéntico, que no es eso, ¿verdad? Y ahí es donde entra, por ejemplo, todo lo que es la doctrina de los derechos humanos, que tiene una comprensión de lo que es la igualdad en la diversidad y en la desigualdad. Entonces, sí podemos ser iguales siendo muy diversos. Es más, la idea de igualdad, el derecho humano a la igualdad es necesario precisamente porque somos diversos y precisamente porque hay jerarquías y opresiones. Entonces, tenemos que ir eliminando esas jerarquías y esas opresiones. Y el Estado tiene que hacerlo, porque la igualdad, la igualdad que llamamos en derechos humanos sustantiva, ¿verdad? La que verdaderamente sirve para todas las personas discriminadas, es una igualdad que además de llevar incorporado la no discriminación, o sea, para que haya igualdad tiene que haber no discriminación. Son las caras de la moneda. Y además tiene que haber actuación del Estado. El Estado tiene la obligación de crear un ambiente propicio a la igualdad, ¿verdad? No simplemente decir, güey, no tengo la culpa, como dicen muchos los estados. Ay, pero de ahí es que los hombres son así, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo meterme en la casa, en el hogar de alguien. Pues sí, sí puede. Sí, los problemas de pareja, cosas así. Sí, y las leyes están hechas por ejemplo, ¿por qué no sacar a un agresor de la casa? Todavía en la mayoría de los estados del mundo, donde hay leyes, y leyes buenas, más o menos buenas, ninguna es buenísima, pero si hay buenas, no se, ¿verdad? No es el agresor el que sale de la casa, es la agredida que se tiene que ir con sus hijos a un hogar, a un refugio, cuando hay, y cuando no hay, pues se tiene que ir a dormir a la calle. A mí me tocó un viaje a Estados Unidos, la mayoría de las mujeres que viven en la calle, ¿verdad? Sin casa, son mujeres que fueron agredidas, que se fueron de la casa porque no podían estar con el agresor, no porque no tuvieran el dinero para tener una casa, etcétera, sino porque fueron expulsadas por la violencia llamada doméstica o violencia íntima. Entonces, el Estado es responsable, el Estado tiene que ver que esas cosas no pasen, ¿verdad? Exacto. Tiene que capacitar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos, tanto jueces y juezas como secretarios, como policía, como todo lo que tenga que ver con todas las personas que de alguna manera tengan que ver con la justicia, que incluye también la medicatura forense, que nosotros encontramos que ahí había también una gran barrera a las mujeres para poder acceder a la justicia. ¿Verdad? Sí. De hecho, en eso, bueno, uno de los temas que a mí más me apasiona el tema de la igualdad, y como que siempre ando siguiendo estos debates, Sí. y me interesa bastante porque Chile además no solamente tenemos los mandatos internacionales de tratados que ha ratificado, entonces que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, sino que también fue condenado el 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Atala e Hijas versus Chile. Y una de las medidas que eran reparatorias, no solamente la dictación de la sentencia, era que el Estado tenía la obligación de capacitar precisamente y en particular a las y los operadores de justicia para que no replicaran ningún tipo de categoría sospechosa, es decir, ningún tipo de estereotipo de género. A nosotros nos pasa por experiencia que además estos estereotipos se tienden a agudizar mucho y a disociar, lo cual uno dice, pero ¿cómo puede ocurrir este nivel de contradicción y aberración respecto a una misma mujer? Por ejemplo, no se trata de igual forma una mujer víctima de violencia doméstica
que cuando está en su rol de madre. Y nos pasa mucho que las mujeres llegan, por ejemplo, con una causa de violencia doméstica, que acá en Chile se denomina violencia intrafamiliar, y, por ejemplo, ahí le otorgaron una medida cautelar de protección, que también nos ha pasado, que son requisitos que no establece la ley, que esta protección del hombre igual propietario como universal, que tiene el derecho, parten preguntando operadores de justicia lo que no tiene ninguna cabida, como, ya, pero ¿de quién es la casa? ¿A quién le pertenece la casa? Como algo que ni siquiera pide el legislador, pero que ellos lo aplican por estereotipos como, este tiene que ir porque él es el dueño de la casa. Bueno, entonces pasa eso, pero cuando esa misma mujer que ya denunció esas dinámicas de violencia está en una causa, pero en su rol de madre, es doblemente o se agudiza la discriminación en contra de ella en razón del género, porque la maternidad sí que está muy asociada a este tipo de subordinación y sacrificio. Y es muy brutal, porque ahí cualquier alegación a la violencia es que pone sus intereses por sobre los de su hijo y por tanto es mala madre. Es así la secuencia. Y eso ha abierto muchos debates. Yo hace poco estuve también viendo debate en Argentina a propósito de especialización en diplomados que estoy tomando, que me tienen bien fascinada en esa materia. Y una de las cosas que se señalaba a propósito del principio de igualdad, como usted bien lo señalaba, era que había que profundizar el debate de la igualdad porque necesitamos el principio de igualdad ante la ley y no discriminación. Que eso es nuestra hoja de ruta, pero que hay una interpretación que igual podría ser androcéntrica debido a que se pide iguales circunstancias. ¿Y quiénes podrían estar en iguales circunstancias si se parte de la base que las mujeres están en una desigualdad estructural? Igual que, por ejemplo, podríamos hablar de poblaciones migrantes, aquellas que padecen esa desigualdad estructural. Entonces, que había que profundizar ese debate con una concepción de esa igualdad y no discriminación, pero desde un punto de vista no subordinado ni dependiente. Entonces, la labor, parece, de formación del Estado era mucho más aguda. ¿Qué opina usted de esas discusiones jurídicas acerca de cómo debemos resguardar el principio de igualdad y no discriminación en el derecho y en el acceso a la justicia? Para mí no es tanto de que en idénticas circunstancias, que tienen que estar las personas en idénticas circunstancias, sino que para mí, sigo la definición de discriminación que da la CEDAW en su artículo primero, ¿verdad? Que todo lo que resulte una acción del Estado o de un tercero que resulte, que tenga como consecuencias la desigualdad o la discriminación, es desigualdad, no es igual. O sea, para que una mujer, la actividad del Estado resulte en que no sufra discriminación, quiere decir que el Estado tiene que ver las circunstancias en que está ella y no tienen que ser iguales, no tiene que tener lo que se dice en inglés, un comparator, ¿verdad? Que tiene que estar, a ver si un hombre está en la misma posición y entonces solo así podemos reconocer los derechos de las mujeres, que era como se hacía antes y como se hace todavía en muchos estados, ¿verdad? Por ejemplo, que no se ve como discriminatorio despedir a una mujer, y hay muchos casos de estos en todo el mundo, en las aerolíneas, una mujer embarazada, porque lo que decía, y lo dicen, es bien interesante, hay una sentencia de Malasia y una de Estados Unidos y una de Holanda donde dice, porque ningún hombre ha sido despedido por embarazo. Entonces no hay, ese no es una discriminación, porque lo que está prohibido es la discriminación en razón del sexo y no la discriminación en razón de embarazo, ¿verdad? Eso es como absurdo, como si es súper absurdo. Claro. Pero yo digo, si son creativos los jueces cuando quieren discriminar a una mujer, se les ocurre un montón de cosas, ¿verdad? Unas que uno dice, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Y así es, ¿verdad? Entonces, no tiene que estar precisamente para lograr la igualdad sustantiva, no hay que estar comparando a las mujeres con los hombres, o si los hombres también están, sino simplemente ver si esta actividad resulta en una discriminación para las mujeres. Por eso digo que van tan juntos, porque es mucho más fácil reconocer o distinguir cuando hay discriminación que cuando hay igualdad, ¿verdad? La igualdad se nos confunde mucho porque en el lenguaje popular igual quiere decir idéntico. Yo digo, este lápiz es igual a este. Entonces es como que quiere decir que son idénticos, ¿verdad? Cuando en derecho la igualdad no tiene que ver con la identidad,
tiene que ver con que las personas tienen el mismo valor y puede ser que necesiten cosas muy diferentes. Sí. Finalmente lo que usted refiere vuelve a relevar nuevamente el punto androcéntrico para razonar, porque en definitiva se mide la igualdad en tanto se compara con otro sujeto que es aquel que se le considera como principal, que sería el sujeto masculino y su igualdad. Y en definitiva las mujeres no optamos necesariamente a la igualdad que los hombres tienen, sino que a la igualdad plena que vamos desarrollando como sociedad. Ya avanzando más un poco en otro tema, usted ha trabajado mucho sobre discriminación y violencia en contra de las mujeres. ¿Podría referirse a cada uno de esos conceptos y cuál es la vinculación que existe entre la discriminación y la violencia en contra de las mujeres? Sí, bueno, he trabajado mucho en eso porque como Daniela yo soy enamorada de la igualdad y siempre y soy una defensora de la igualdad. Es más, que siempre digo que no puede haber libertad sin igualdad. En cambio, sí puede haber igualdad sin libertad. Lo suscribo. Todos podemos estar igual de prisioneros, pero no podemos decir que haya libertad si hay gente que está en desigualdad de condiciones, ¿verdad? No hay libertad solo para ciertas personas. Pero entonces, o sea, porque lo que hizo la Recomendación General 19 de la CEDAW es decir que que la violencia, como no la incorpora, ¿verdad? La violencia no está prohibida en la Convención CEDAW, entonces decir que la violencia es una forma de discriminación que sí está prohibida en la CEDAW. Entonces así incorpora la violencia como una forma de discriminación y a mí me parece muy, 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 muy bien esto porque sí es la forma más terrible de discriminación, ¿verdad? Es negarle a la mujer su último territorio que es el cuerpo, ¿verdad? La violencia física o psicológica que también es en el cuerpo o patrimonial que también es en el cuerpo, o sea, el cuerpo es el territorio, el último territorio de la mujer y entonces y eso no crea que fue que la CEDAW lo decidió así nomás. O sea, fueron muchos años de lobby. Lo que quiero que quede claro es que todas estas cosas vienen de abajo para arriba, ¿verdad? Es el de todas maneras. Haciendo lobby para que Naciones Unidas haga una declaración sobre violencia, haga una recomendación general sobre violencia, porque es más algo que hicimos el Movimiento Internacional de Mujeres, que lo hicimos en un momento en que no había internet. Vean que internet, que no había correo electrónico, que no había celulares y que las llamadas telefónicas eran carísimas, ¿verdad? Y viajar también, como ahora que se puede viajar mucho, bueno, ahora no porque estamos en COVID, pero que se viajaba mucho más en aquella época, en los finales de los 80, principios de los 90, pocas personas tenían posibilidad de estar viajando a ir a hablar con una compañera sobre hagamos esta estrategia. Entonces yo no sé ni cómo lo logramos, pero logramos un movimiento mundial, ¿verdad? Feminista, donde sí acordamos que el problema que sí existía en todo el mundo era la violencia. Porque la discriminación es diferente en diferentes partes del mundo, ¿verdad? En algunas las mujeres pueden hacer unas cosas y no otras. En otros países las mujeres se creen que no están discriminadas porque pueden hacer muchas de las cosas que en las películas se prohíbe, pero no pueden hacer otro montón de cosas. Pero sí, el problema sí existía, todo es la violencia. Eso es lo que nos iguala a todas las mujeres, porque todas somos susceptibles o víctimas potenciales de la violencia, de las diferentes formas de violencia machista que se llama, ¿verdad? O violencia machista contra la mujer, o violencia de género contra la mujer, o violencia de género. Todo eso existe, no hay un solo lugar en el mundo donde no haya violencia contra las mujeres. Entonces, eso tuvo Naciones Unidas que tomar nota, ¿verdad? Porque si le estamos diciendo todo el mundo, estamos manifestándonos contra esta práctica, ¿verdad? Que se llama práctica o tradición. Entonces,
tuvo que hacer algo y entonces el Comité CEDAW fue primero en el 92 que hace la Recomendación General 19 estableciendo que la violencia es una forma de discriminación y por ende sí está prohibida, no solo por la CEDAW, sino por todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que todos, absolutamente todos, prohíben la discriminación, pero no todos hablan de la violencia. Exacto. Profesor, en esa línea usted ha dado muchos ejemplos acerca de cómo se ha luchado para poder conseguir tratados internacionales tan importantes, declaraciones, y creo que vale mucho la pena, y también a nuevas generaciones de, por ejemplo, feministas, de abogadas feministas que aprendan de la historia a propósito de entrar a leerla. Creo que es súper justo también que contemos más de esa historia. Y cuando pensamos también en esta entrevista, queríamos también relevar mucho no solo sus conocimientos, sino lo que usted ha podido impulsar junto con muchas otras mujeres para que hoy en día tengamos esta herramienta, aunque tengamos que seguir botando barreras, digamos, pero tenemos herramientas que antes no se contaban, que antes no podíamos contar y que, por ejemplo, muchas como ustedes no abrieron las puertas a ello. Y en eso quiero contarle a la gente que nos está viendo que su padre, don Gonzalo Facio Segreda, firmó como signatario la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y usted fue, como bien daba ejemplo allí, y lo quiero resaltar, partícipe activa de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que tuvo lugar en Viena en 1993, donde precisamente, como bien usted dijo, a las mujeres no declararon humanas. Qué importante declaración, qué tremenda declaración en un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Cómo se autopercibe usted hoy en día después de todo esto que hemos conversado, después de toda esa historia? De haber estado, por ejemplo, en las primeras redacciones de Belén do Pará, por ejemplo, de tener en la misma familia una lucha por los derechos humanos, donde muchas y muchos nos reflejamos como defensores de los derechos humanos y la necesidad que existe de seguir defendiéndolos día a día y profundizándolos. ¿Cómo se autopercibe hoy en día, después de toda esta historia que muchos agradecemos y que nos ha abierto tantas puertas, nos ha entregado tantas herramientas, por ejemplo, para seguir introduciendo de una manera mucho más sustantiva la perspectiva general del acceso a la justicia? Sí, bueno, me siento como muy afortunada, por un lado, de haber vivido una época en que estábamos logrando muchas cosas del movimiento feminista en el mundo, ¿verdad? Que no es así ahora. Ahora estamos más bien sosteniendo lo que hemos ganado, pero no ganando más. O sea, estamos internacionalmente, localmente, ¿verdad? Estamos sosteniendo los logros. Entonces, haber vivido en mi juventud las ganancias y ganancias, todo lo ganaba. Entonces yo pensaba que me iban a ganar. Y después darme cuenta que si uno no sigue defendiendo las cosas, la gente ni sabe que se peleó por eso. Precisamente estoy dando un curso ahora a un grupo de mujeres indígenas de Canadá sobre la CEDAW y ellas están como, no conocen la historia de cómo se peleó por la CEDAW, entonces dicen que eso no les sirve a ellas, que para qué, y un montón de prejuicios que tienen contra una cosa solo porque no dice la palabra indígena. Entonces yo les digo, mire, si pudiéramos todas las formas de ser mujer, la ponemos en una convención, son 10,000 páginas, porque habría que decir una mujer indígena heterosexual, una mujer indígena lesbiana, una mujer indígena con discapacidad, una mujer y pues una mujer afrodescendiente con discapacidad. O sea, cada característica de las mujeres, todas las diversidades que tenemos, es imposible. Si tras con solo 30 artículos no lo leen, ahora imagínate si fueran 10,000 páginas que tenían que... Entonces yo siempre digo, hay que ser práctica también. Cuando uno está en derechos humanos, le enseña a uno a hacer práctica, ¿verdad? Así que para ganar una cosa tenés que, bueno, y tenés que aceptar a veces consensos que no estás completamente de acuerdo, sino que tenés que decir, bueno, esta vez no vamos a luchar por el aborto, pero vamos a luchar por lo menos que haya una ley de violencia, porque esa era la que todas estábamos de acuerdo en los 90, ¿verdad?
ahora estamos más enfocadas en los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero cuando la gente dice, pero ¿por qué ustedes no pelearon más? ¿Verdad? Digo, porque ni siquiera se podía decir que uno era feminista, por eso tuvimos que salir con el cuento de la perspectiva de género, que yo ahora me arrepiento muchísimo, porque no decimos perspectiva feminista y punto, pero si no decíamos, si nosotros decíamos perspectiva feminista, bueno, puerta cerrada en el juzgado, en el tribunal, no hubiéramos podido ni siquiera empezar a hablar en Naciones Unidas, teníamos que inventar una teoría nueva, una doctrina, entonces que la gente podía poner atención y por eso hay que hacer, pero también lo que me enseña, ¿verdad? Los derechos humanos es que hay que tener siempre estar alerta de que las cosas se pueden perder, porque la humanidad ha sido así, ¿verdad? Que se avanza y retrocede, avanza y retrocede. Entonces, estar con claridad de qué significa. Si yo estaba muy defraudada en Beijing, por ejemplo, cuando la mayoría del movimiento feminista aceptó cambiar equidad, ¿verdad? En lugar de hablar de igualdad, de hablar de equidad. No logramos, o sea, en los lugares donde yo estuve, en los caucus donde yo estuve, no pasó equidad. Siempre ustedes pueden ver en la declaración de Beijing, como en algunos párrafos dice equidad y en otros párrafos dice igualdad, pero es porque en algunas feministas, más que nada las de derechos humanos, estábamos en contra de que se sustituyera la igualdad por la equidad, porque la equidad no exige eliminación de la discriminación. Exacto. Sí, entonces cuando tenemos eso, pero las muchas también las entendían porque las feministas pensaban que la igualdad era ser igual que los hombres, ¿verdad? Que tenían que comportarse como los hombres, entonces no querían eso, pero eso no es la igualdad. Y por eso es tan importante que estemos enamoradas de la igualdad, porque tenemos que verla todo el tiempo y decir, no, la igualdad no es, ni tengo que ser como hombre, ni como nadie, tengo que ser yo, ¿verdad? Pero que se me acepte como ser humano. Que esa cosa que te dicen, ¿verdad? Cuando yo era más joven, ahora que estoy vieja ya me aceptan, pero en los aeropuertos, que era donde yo mucho andaba, si no puedo levantar la maleta, digo, me ayuda, por favor. Entonces, hey, no era que usted es feminista, levántelos. Yo nunca he dicho que tengo la misma fuerza. Lo que he dicho es que tengo el mismo valor, pero no la misma fuerza que los hombres. Los hombres son más fuertes, físicamente son más fuertes, en general, ¿verdad? Entonces, eso no le quita nada, ni le pone nada. ¿Acaso los hombres son superiores por ser más fuertes? ¿Verdad? Entonces tendríamos que tener como presidente de un país al hombre más fuerte del mundo. No, exacto. Es que llega como a hacer una caricatura de la lucha feminista por muchas voces que quieren deslegitimarla, digamos, en ese sentido. Entonces, dan como falso argumento de entendimiento de la igualdad, que vienen a entorpecer la igualdad en estricto rigor, porque acá pasaba lo mismo, por ejemplo, Chile es un país muy mercantilizado, digamos, después de la dictadura. Todo se rige en virtud de lo que significa la propiedad y el dinero. Entonces, como cuando empezó a gestarse de manera muy importante la lucha feminista y las mujeres empezaron a tener ciertos grados de autonomía económica, entonces lo que decía la empresa es, bueno, entonces te toca a ti pagar la cuenta siempre, o te toca a ti mitad y mitad. Pero por ejemplo, que escondía eso todo, no la voluntad de que esa mujer quisiera pagar la cuenta, pero ¿quién hablaba de la división sexual del trabajo estructural respecto a la valorización de los trabajos femeninos? Que si uno mira la estructura económica, se da cuenta que las mujeres ganan una o mucho menos. Si son trabajos excesivamente feminizados, o si son los mismos trabajos, existe la brecha salarial solo por el hecho de ser mujer. Pero nadie quería discutir eso. Lo que se quería discutir era una falsa igualdad con el hombre que estaba al frente. Entonces, al fin y al cabo, es una distorsión, digamos, del debate que han abierto las feministas y que hemos abierto a nivel internacional por tanto tiempo. Pero cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque toda la socialización, el paradigma patriarcal está bien metido en nuestras mentes y en el derecho también. Entonces, lo que vale es la producción, ¿verdad? Exacto. La producción y el cuido no vale. Y esta pandemia eso ha dejado bien en clarito, que todos nuestros países están organizados alrededor de la producción y no alrededor del cuidado de las personas. Cuidado. Y entonces, si es que nosotros en Costa Rica decimos cuido, ¿no? Decir, cuidado. No, pues no. Pero qué interesante saber lo que le decimos cuidado. Pero, Sí, pero estamos hablando de lo mismo, en un lugar, siempre que digo cuido, me se queda el cuidado.
Entonces, eso si no vemos que vimos con la pandemia también cómo los trabajos de cuidar a los enfermos, que generalmente son mujeres, está poco valorado y cómo lo necesitamos, ¿verdad? Cómo esto nos está enseñando que eso es uno de los trabajos más importantes, que debería ser mejor pagado que todos los trabajos del mundo. Exacto. Sí. Y partiendo por tener un reconocimiento social, curricular y económico. O sea, por ejemplo, un estereotipo que sigue con mucha vitalidad y la Fran se va a reír con esto porque nos pasa siempre, siempre, es que si un estereotipo goza de mucha vitalidad en tribunales es que las mujeres que, por ejemplo, son dueñas de casa, se han dedicado al cuidado de la familia toda la vida, esas mujeres no hacen nada. Y eso se dice. Y no solamente, digamos, por la contraparte, que uno podría decir en términos jurídicos, ocupa el estereotipo a su favor para su teoría del caso, sino que está validado como por la estructura de que la mujer no hace nada o que tiene que hacerlo moralmente y socialmente por amor porque es madre, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces, ese estereotipo goza de un nivel de vitalidad muy, muy grande. Y a propósito de eso, y ahí le quiero dar también la palabra a Francisca, en Chile han habido muchos estudios a propósito de la valorización del cuidado por la pandemia, porque las mujeres están en mayores grados de precarización. Y una de las cosas que ha dejado muy, muy en claro eso es, por ejemplo, no pago la pensión de alimentos. Y ahí quiero como darle la palabra a mis compañeros. Bueno, aquí lamentablemente ha habido una tremenda crisis en esa materia. Actualmente 84% de las pensiones alimenticias que se encuentran reguladas judicialmente no son pagadas. Y de ellas, la gran mayoría, ¿cierto? Una mayoría abrumante de los deudores efectivamente son los hombres porque son aquel padre no custodio. Y esta realidad viene a develarse casi como una novedad en este contexto en el que, además, a propósito de la crisis sanitaria, se han autorizado ciertos retiros de los fondos de pensiones y con una orden previa de que si usted es deudor de alimentos, entonces su retiro de pensión puede ser retenido para efectos de saldar su deuda. Y ese fenómeno ha visibilizado en nuestro país la tremenda falta de pago de las pensiones de alimentos, que ya de por sí son pensiones bastante de miseria, que en ningún momento tienden a efectivamente igualar las necesidades del hijo o hija, sino que además estas no son pagadas y son absolutamente evadidas por quienes la deben. De hecho, en general, esa misma población son personas que gozan de un buen comportamiento bancario, es decir, pagan las deudas que tienen, por ejemplo, en sus bancos, son susceptibles de obtener créditos, tienen algunos bienes muebles de alto valor, sin embargo, no tienen bienes inmuebles a su nombre, no tienen autos a su nombre, evaden tener contratos para efectivamente poder evadir a su vez en las retenciones. Y hoy día eso pareciera solo centrarse en los niños, niñas y adolescentes, que efectivamente son quienes se quedan sin el sustento que les corresponde por derecho, pero se invisibiliza lo que significa para la mujer, la cuidadora, la que tiene el cuidado principal, la falta de este sostén económico, invisibilizando, ¿cierto?, la violencia económica respecto de la cual es víctima, visibilizando un nuevo tipo de violencia que pareciera no existir. Nosotros en nuestro país tenemos un tremendo circuito de, por ejemplo, femicidio, un Estado que actúa, ¿verdad?, frente a casos de esta naturaleza en la gran mayoría de las veces. Sin embargo, violencias de este tipo se encuentran absolutamente naturalizadas y de hecho muchas veces se protege más el patrimonio del deudor que las necesidades de la cuidadora principal y de sus hijos. ¿Qué nos puedes decir tú o cómo ves tú este nivel de invisibilización de los distintos tipos de violencia? Pero, Fran, yo creo que en eso podríamos unirlo de manera inmediata, porque va muy en la línea a la pregunta que nos quiere tomar Atilio acerca de la pregunta que tenemos del público, porque de hecho la pregunta que nos llegó del público es precisamente de un estudio acerca de la pensión de alimentos y los cuidados. Sí, la pregunta que nos hace el público es sobre un estudio sociolegal que devela que las prácticas judiciales referidas al cumplimiento forzado de los alimentos
en vez de garantizar el reintegro de lo debido, terminan finalmente por amparar al deudor, porque la cultura jurídica se resiste a pensar que es justo el arresto alimenticio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explicaría este fenómeno desde la perspectiva de género? Ese es un estudio que es muy reciente, lo hizo una magistrada acá en Chile, una magistrada de familia, se llama la magistrada Paz Pérez, y que ha sido muy importante porque ella se dedicó a mirar cómo falla el sistema de cumplimiento de la pensión de alimentos y por qué cuando pasó la pandemia y se autorizaban estos retiros que decía Francisca para el pago obligatorio de la pensión, eran filas y filas de mujeres las que estaban afuera de tribunales. Entonces era muy visible este fenómeno. Entonces es un estudio que tenemos que evidentemente seguirlo impulsando porque ahí muestra, por ejemplo, de una manera muy concreta que no hay igualdad ante la ley en esa materia. ¿Cuál es su opinión? Exactamente como ustedes han dicho, se protege más el patrimonio del deudor que la vida de los niños y las niñas y la mujer. O sea, el valor de la vida de esos seres es menos que quitarle un poco de dinero a este señor. Es más, esto no es solo, ya tiene que ver con los valores del patriarcado capitalista, ¿verdad? Porque el patriarcado no solo valora más todo lo referido a lo masculino, sino que valora la propiedad por sobre la vida de las personas. Lo estamos viendo con las vacunas, ¿verdad? Que nos van a permitir el relajar la propiedad intelectual para poder salvar vidas de alguien. Entonces, esto es muy importante. Esto llevamos siglos. Es más, mi primer trabajo en derecho fue jueza de pensiones alimenticias, se llama aquí. Entonces, fue bien interesante cómo la mayoría de los deudores, ¿verdad? Pero se enojan enormemente, que ¿por qué tengo yo que pagar esto? Pero son sus hijos, son sus hijos los que se están muriendo de hambre o no pueden ir a la escuela, etcétera, pero es como que más que nada es que no vaya a entrar nada de dinero a la excompañera, ¿verdad? Aunque sea para los hijos. Y eso es muy triste porque la sociedad no lo condena. Eso es de la mayoría de la sociedad defiende al tipo, pero ¿por qué se va a llevar más de la mitad del salario? ¿Por qué esto? Yo he oído tantos argumentos, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica sí hay arresto por falta de pensión, por falta de pago de pensión. Y siempre pagan. Cuando ya llega la orden, y a mí me encantaba esa parte de mi trabajo, que es firmar darle permiso a la policía de ir a arrestar al señor y inmediatamente pagan. O sea, sí tenía la plata, lo que pasa es que no quiere soltarlo. Y eso creo que es una de las cosas que demuestran la hipocresía de la sociedad en cuanto al valor que le da a los niños y a las niñas, ¿verdad? Porque están tan en contra, por ejemplo, toda la derecha contra el aborto, pero contra esto no se pronuncian, ¿verdad? No, nadie se pronuncia. El no pago de la pensión que los niños necesitan, eso no solo para sobrevivir, sino a veces para tener una vida digna, ¿verdad? La diferencia, a mí me tocaba como jueza ir a las casas uno iba a la casa del señor, ¿verdad? Que no pagaba la pensión y tenía televisiones a color, 2 carros, etcétera. Iba donde la mamá con los chiquitos y estaba viviendo en una casita pequeñita, sin televisión, sin nada, ¿verdad? Sin nada de lujos. Entonces, eso obviamente que el divorcio es siempre es más perjudicial para la mujer que para los hombres, ¿verdad? A pesar de que ellos tienen más voz, entonces se oye tanto hablar de las pensiones que tienen que pagar los pobres señores divorciados y mucha gente siente esa compasión por los hombres que tienen que pagar eso y jueces y juezas, ¿verdad? Pero ella podría trabajar también. Digo, mire, usted ha tenido niños pequeños y puede trabajar y encima tener la misma cantidad de dinero que el hombre que está casado de nuevo con otra que le hace todo el trabajo y él no tiene que preocuparse por eso. Entonces,
Exacto. Pero para mí eso, de nuevo, y lo que vos lo tenés muy claro, Daniela, tiene que ver con la igualdad, porque pensamos que si somos iguales, entonces que la mujer pague igual que el hombre, ¿verdad? A pesar de que ella es la que está con los chiquitos en la casa, pero, Exacto. pero El ella, mismo ella también, compra y un cuándo. mal entendimiento de la igualdad. Sí, es el mal entendido. Y además que, o sea, ahí sí que se puede comparar, ¿verdad? ¿Quién está teniendo que mantener a los niños, poner comida en la mesa para 3 Exacto. niños, para 2 niños, para 5 niños? Y él no, porque los ve nada más los fines de semana, si acaso. Sí, es que Y eso es muy efectivamente cierto. esa falsa igualdad de la mano además de la invisibilización de los cuidados es una combinación que termina en definitiva condenando a las mujeres a altos niveles de precariedad y también en consecuencia a los niños, niñas y adolescentes que de ellos dependen. Bueno, Sí, ya estamos en la hora, pero sí, por nada más supuesto. que eso demuestra con lo que empecé, que no se puede ver solo un caso aislado, ¿verdad? Si vemos las Exacto. pensiones, entonces vemos, bueno, aquí hay desigualdad y hay injusticia, pero si a eso le agregas la desigualdad de salarios, así la mujer trabaja, entonces de por sí está ganando menos que los hombres. Si a eso le agregas que tiene que aguantarse violencia en el acoso sexual en el transporte público, acoso sexual en el trabajo, todo eso le vas agregando, la desigualdad es enorme. Es enorme, se agudiza. Pasa Totalmente. mucho en nuestro país, además, y me imagino que es así también en otras partes del mundo, que las mujeres tienden a optar por trabajos que son más flexibles, porque tienen que estar a mayor disposición en razón de ser las cuidadoras principales, y los trabajos más flexibles son también menos pagados, mucho más precarizados, con menos derechos sociales asociados y por tanto con más bajas pensiones en el futuro. O sea, tiene una rueda que va mucho más allá de esta falsedad, ¿cierto?, de 50 y 50. Sí. Sí. Bueno, ahora sí, como ya les iba diciendo, por nosotras estaríamos hablando muy largamente respecto a todas estas materias, sobre todo porque nos toca ver diariamente en los tribunales de Chile cómo se reproduce caso a caso y que efectivamente dar esta pelea por la igualdad sustantiva involucra una necesidad de razonamiento, un trabajo lógico ante tribunales de mucha mayor exigencia, ¿cierto? Que la que en general involucra el litigio, que va en la misma corriente del androcentrismo o en la misma corriente, ¿cierto?, de los estereotipos, y que se sirve un poco de esta socialización para efectos de obtener su protección, la protección de sus intereses en tribunales. Sin embargo, por este otro lado, nosotras estamos constantemente a contracorriente respecto de lo que significa o no ser una buena mala madre, lo que significa o no dedicarse a los cuidados y no a un trabajo remunerado, la violencia sexual, la violencia en el trabajo, etcétera. Así es que este debate para nosotras es sumamente importante y por lo mismo agradecemos muchísimo Alda que haya aceptado nuestra invitación a participar de esta interesante conversación y también de habernos dado en este espacio la claridad sobre cuál es la perspectiva histórica de lo que se ha ido ganando a través del movimiento feminista, ¿verdad? Y cómo nunca esas conquistas podemos darlas por hecho, y mucho menos también las podemos dar por infinitas, ¿cierto? Porque todos sabemos que en momentos de crisis o ante cualquier desaveniencia política o desequilibrios del poder, generalmente somos las mujeres y los derechos de las mujeres las primeras en pagar, ¿verdad? Con justamente esa igualdad tan frágil que hemos tratado de ir construyendo, y por lo mismo el llamado a las mujeres que nos dedicamos a esta materia, a la defensa de los derechos humanos y de las mujeres específicamente, a estar siempre en la protección y el resguardo de lo ya obtenido y de ir corriendo todos los cercos que sean posibles. Muchísimas gracias, Aldo.
Alda, perdón, y Atilio, que se me confundieron, los mezclé, y Atilio también en representación de la consultora Magenta, que siempre nos acompaña en estas iniciativas desde AML Defensa de Mujeres con nuestro interés de estar siempre haciendo estas labores de divulgación sobre la materia. Sí, yo solo sumar las palabras francesas. Muchas gracias, profesora, por su disponibilidad. Escucharla no solo nos da una perspectiva histórica, sino que nos sitúa más como con los desafíos del presente y con no dar por dado nada de lo que históricamente se ha conseguido. Estamos en constante peligro también de retroceso de conservadores respecto a nuestros derechos. Y ahí el patriarcado es duro y se puede reestructurar de una manera muy rápida si nos quiere hacer retroceder. Por ejemplo, en concepciones tan importantes como ir avanzando en los diferentes tipos de violencia, no sé, por Argentina, ahora que conquistó el derecho al aborto, o sea, hay cosas que son súper importantes que siempre tenemos que estar muy pendientes de nada darlo por dado, sino que defenderlas e ir avanzando. Y eso, poder dialogar con usted, le da mucho más sentido al presente. Así que muchas gracias por su disposición. Ha sido un gusto conversar. Pues hasta luego a todos los presentes, Atilio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profesora. Muchas gracias, Alda. Y que la profesora termine. ¿Qué nos iba a decir? Disculpa. No, que muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. A mí me encanta hablar de la igualdad y podría quedarme 5 horas hablando. Nosotras también, sin duda. Algún día lo podemos tener en Chile y ahí podemos hablar mucho tiempo de la igualdad, que a nosotras también nos encanta. Cuídese mucho en este escenario de pandemia y nos estamos comunicando ya sea por esta vía o por cualquier otra. Que se encuentren muy bien y muchas gracias a Magenta, Francisca, Atilio. Nos vemos en otro webinar.